Hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina. La gente ya puede caminar por la calle que por mucho tiempo se vieron prohibida por la pérdida. Señoras y señores, ¿cómo están mis cheros salvadoreños? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están mis hermanos? Oigan, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta ser que les traigo la noticia, deben que les ponga en contexto, del candidato a la presidencia Trump, que todos sabemos que por ahí hubo un chico que estaba lejos y después de eso tardó más o menos una semana, 5 días en salir en público nuevamente un evento, pero justamente en ese evento empieza por atacar a muchos países latinos, a Venezuela, a El Salvador, a China, a México, pero resulta ser que encontré este video en el cual al parecer el presidente de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, le contesta al presidente Trump, y es que realmente todos aquellos que conocemos la historia, sabemos cómo está el contexto, sabemos que no es así. Si fuera así desde los 90s, 2000, El Salvador fuera el país más seguro del mundo, lo cual no era así. Sin embargo, vamos a ver este video y ustedes pongan en la parte de los comentarios antes de comenzar con este video qué opinan sobre este comentario que hace el candidato a la presidencia Trump. Y el video se llama así: el discurso de Bukele que destroza a Trump por traicionarlo, cometió un gran error. Esto está en el canal de mi amigo Alfa Producciones. Recuerden que siempre se los dejo en la parte de la descripción para que vayan a verlo y toda la cosa. Así que no se diga más, mis hermanos, vamos a comenzar rápidamente con este video en 3, 2, 1, vamos a ver. El discurso de Bukele que destroza a Trump por traicionarlo. Después de que Donald Trump haya dicho barbaridades y mentiras con respecto a Nayib Bukele durante uno de sus discursos en una convención republicana. De hecho, a ver, voy a poner pausa aquí y dejen que les muestre parte de lo que dijo el presidente. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. De hecho, mis hermanos, dato curioso es que este congresista de Estados Unidos, ya lo habíamos visto en otro video, que es un congresista que está por el estado de Texas, y justamente vimos cómo tiene una gran relación con el presidente Bukele. Acaba de ir a visitarlo porque aparte en su Instagram del presidente Bukele por ahí puso de que lo acaba de ir a visitar. Entonces se ve que tiene una relación muy cercana, tanto el gobernador de Texas con el presidente salvadoreño. Entonces vamos a continuar, miren. Luego de lo que dijo Donald Trump, miren, los salvadoreños que residen en Estados Unidos y que apoyaban a Trump ahora dicen que ya no votarán por él. Lo que era de esperarse, los salvadoreños no han tomado nada bien las acusaciones mentirosas que ha lanzado el candidato a presidencia de Estados Unidos. Por su parte, luego del tuit de Bukele en el que dice: tomando el camino alto. Tomando el camino alto. 19 de julio. Además con el país más seguro que Latinoamérica. Y es que, qué mejor respuesta para Trump que los propios hechos que valen más que 1000 palabras. Claro. Trump administration La administración de Trump amenaza, mira, has threatened to cut aid to El Salvador because of the migration to the U.S. Is this helpful? Well, I think the United States is making a huge mistake. Why? Because you can do walls, you can do border security. They have been doing this for the past, what? Exacto, es lo que les decía. What it will work is creating jobs and security and stabilizing the countries that are creating the migrants in the first place. We have the same concerns President Trump had. They don't want our people to migrate, but from the different reasons. His reasons are his reasons, but our reasons is that we don't want families to be torn apart. We don't want our young people to have to flee their country to find their dream. We want them to find it here in their home, with their families, with their communities. One job that we create here will reduce 4 people in the U.S. border, in the southern border of the United States. So I really think that the right approach is to help El Salvador, not giving free money or handouts. We don't want that. Punto número 1, algo que me gusta mucho es cómo habla el inglés, lo cual muestra profesionalidad. Punto número 2, el modo en el que aborda esta declaración por parte del candidato Trump. No la toma a la ligera, o sea, entiende su rol de presidente, el presidente Nayib Bukele, y lo toma de la forma correcta, es decir, de forma mesurada. Empieza a darle motivos, razones, circunstancias y fundamentos por los cuales refuta el comentario del presidente Trump, o del candidato, perdón. En este aspecto lo que dice es muy cierto. El Salvador, evidentemente, y yo creo que cualquier otro país, no quieren que su gente se vaya de su país. Tendría que empezar cada uno de los países de Latinoamérica por su propio territorio a crear situaciones por las cuales la población no tenga que emigrar. Es decir, si en tu país tú tienes trabajo, tienes a tu familia, tienes el sustento, tienes comida, puedes hacerte de una casa, ni siquiera necesitas irte a otro país. Les puedo apostar lo que quieran, mis hermanos, que todos mis hermanos que están viendo este video, que están en Estados Unidos, que sean de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, de cualquier país, ustedes, mis hermanos, no salieron de su país porque tenían la vida resuelta y porque tenían 2, 3 casas y porque tenían 5, 6 carros. O sea, la gran mayoría de las personas, incluidos familiares que tenemos que están en el extranjero, por eso se fueron, porque en su lugar no existían, no había las situaciones idóneas para hacer una vida, y eso lo van a buscar a Estados Unidos. Pero vamos a continuar. We really want to develop El Salvador, so if they want to cut aid, fine, but we want investment and we want to create jobs here and create prosperity here and security. If we create all those things, we'll reduce migration flow. Se tenía que decir y se dijo. Ahora sí les dejo este tremendo discurso de Nayib Bukele en el cual desenmascara a Estados Unidos. A ver, vamos a ver. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie
se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Porque realmente El Salvador ha salido de la situación en la que estaba, de ser el país más inseguro. No salió por trabajo extranjero. El mismo presidente Bukele lo dijo hace un par de años. Nunca había llegado derechos humanos a decir, mira, que las familias que perdieron a un familiar porque las pandillas les vamos a ayudar y vamos a darle seguimiento. Tampoco vino la Unión Europea, tampoco vino tal país a arreglarnos el problema. El Salvador tuvo que arreglar su propio problema. No es una promesa. Claro. Es una realidad. Sí, es un hecho. De los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Y ya han ido muchos y faltaban otros. Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Sobre todo en Latinoamérica. No sé si sea mi percepción, pero hasta donde yo sé, en Estados Unidos no se hablaba de El Salvador como se está hablando actualmente. O sea, yo nunca me acuerdo en la historia haber escuchado que un congresista de los Estados Unidos hablase sobre el presidente y sobre su modelo y sobre la seguridad de El Salvador en el Congreso. No me acuerdo. Creo que incluso gobiernos, incluso el país más poderoso del mundo, hablan sobre El Salvador y es por un motivo, es por algo. También en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta Argentina, es sencilla. Guatemala. Tomar sus propias decisiones. Arreglar su propio problema. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, Claro. a diseñar sus propios sistemas. Sus propios sistemas. Ojo con esto, ahorita les explico. Sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas. Claro. Menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos. Claro. Aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Tiene algo muy importante porque muchos países, incluso aquí en México, se decía, oye, ¿por qué México no hace lo mismo que Bukele? Y salían algunos analistas y decían que no funcionaría. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque la situación de ambos países es completamente diferente. Lo que funciona en Estados Unidos no funciona en México. Y lo que funciona en México no puede funcionar tal vez en El Salvador. Y lo que funciona en El Salvador tal vez no funciona en México. Evidentemente hay modelos que no pueden funcionar de la misma forma. Eso tiene mucha razón el presidente. Sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Que vaya, lo criticaron bastante cuando empezó. Todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Y no Nos funcionó. pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad, porque llevaron el conflicto entre Occidente y la Unión Soviética a nuestra tierra. Más de 85,000 muertos después y un país destruido. Después de todo eso, nos dijeron que esa ya no era la receta, que ahora había una nueva receta. Así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín. Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada Sí, cuando firmaron con las pandillas y tiene razón. funcionó. Después, amparado bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha. Y luego, también amparados por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil, y más pobreza y más violencia. Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema, ni las instituciones, ni mucho menos las leyes. Todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. Vaya que son palabras fuertes. Todo mundo en sus casas y los que estamos viendo de este lado sabemos a quién se está refiriendo. Todos sabemos que no es tan sencillo tocar ese tipo de temas, menos en el nivel presidencial que maneja, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante cómo tiene esas agallas, le podríamos llamar, para hablar de este tipo de temas, ¿sabes? Pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado,
pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos, o al menos compartiendo el poder. Pero esta vez les dijimos que no. Rechazamos el veneno y tomamos, por primera vez, Medidas probamos propias. nuestra propia medicina. Gracias a Dios funcionó. Lo primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios y del pueblo, porque ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. En segundo lugar, creamos nuestro propio método. Uno que estaba diseñado para Para los problemas que tenían. los que vivimos en carne propia esa realidad. Luego, el pueblo salvadoreño nos dio 2 votos de confianza. Bueno, nos ha dado varios votos de confianza, pero estos quizás son los 2 más importantes hasta ahora. El primero fue cuando me eligieron como su presidente. El segundo fue cuando decidieron darnos, a través del órgano legislativo, la gobernabilidad. Sabíamos entonces que teníamos una obligación con el pueblo. Todas las decisiones que hacían falta para arreglar nuestro problema más urgente, la inseguridad, debían ser tomadas. Si se dan cuenta, y supongo que ya se dieron cuenta, los discursos que da el presidente Bukele no son escritos. O sea, muchas veces o son escritos y los están leyendo, o sea, son escritos por alguien más, y el presidente lo único que hace es irlo leyendo, irlo diciendo. Hay otras veces que tienen un teleprompter, pero yo ahorita me estoy dando cuenta que lo que está comentando es porque sale de sí mismo, ¿sabes? O sea, yo no veo que esté leyendo, ni que enfrente tenga un teleprompter y esté poniendo atención para ver qué dice. Estábamos haciendo para mejorar la salud, la economía, si seguían matando a nuestra gente y los jueces y fiscales dejaban libres a los asesinos. De poco servía transformar la educación si desde las mismas cárceles las pandillas daban órdenes para matar cobardemente a nuestra niñez y reclutar forzosamente a nuestra juventud. No podíamos dedicarnos a invertir millones de dólares en construir infraestructura vial. Lo hacíamos, pero no iba a ser suficiente si los salvadoreños no podían caminar libremente. Claro, de nada te sirve. Así que tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema carcelario. Todo. Además, cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel. Oye, mis hermanos, tengo una duda. Las personas que llegan al SECOT, o sea, ¿ya es cadena perpetua? ¿O cómo funciona? Es una duda que tengo y perdón por interrumpir, pero me dio la duda. Condenas internacionales. Algunos países, medios de comunicación, algunos expertos iniciaron un ataque sistemático contra cada una de las decisiones que tomábamos. Personas que nunca usaron su poder y su influencia para exigir seguridad por nuestra gente asesinada, de pronto estaban en contra de nuestras decisiones para detener la masacre. Países que nunca condenaron el asesinato de 30, 40 y hasta 50 salvadoreños por día. De pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos al fiscal. Eso sí me tocó hacer la reacción hace un par de años cuando decía eso, ¿no? Que dónde estaban los derechos humanos cuando se iban contra la gente. Que nos cuestionaran por eso. ¿De quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo? Es responsabilidad del gobierno, claro, del órgano ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario. ¿Esto dónde fue? Ah, no manches, ¿esto es en la ONU? Ahorita lo checo porque este es el logo creo que de la ONU, pero no sé, porque fue a la ONU precisamente a hablar sobre algo. Hacia un mismo lado para que el plan funcionara. Yes, dice el de arriba. Si hubiésemos dejado al mismo fiscal general anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala, Si alguien sabe dónde dio este discurso, les agradecería bastante. quienes hasta emitieron condenas cuando los removimos, seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos. Claro. Si los hubiéramos escuchado, seguiríamos perdiendo miles de salvadoreños a manos de los terroristas. Gracias a Dios, no les hicimos caso. Cada una de las decisiones que hemos tomado nos trajeron a este momento. Hoy, El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. No solo somos el país de América Latina con menos homicidios per cápita, por mucho, sino que también hemos reducido todos los delitos al mínimo. La gente ya puede caminar por las calles que por mucho tiempo estuvieron prohibidas por las pandillas. Los negocios ya no pagan El derecho de piso, mis hermanos, es algo que sí, hasta aquí está pesado. O sea, aquí, lastimosamente, también en México pasa mucho eso. O sea, tú abres un negocio y cuando sientes llega una persona y te dice, ¿sabes qué? Que o nos das tanto a la semana o hasta aquí llegaste. Entonces, un miedo con el que vive uno, ¿sabes? Y qué bueno que el pueblo de El Salvador ya no tiene que pasar por eso. que los recluten o los maten. Son Claro. cosas que a algunos de ustedes les sonarán como básicas o cotidianas, ir a jugar al parque, salir a las calles. Pero en nuestro país no existía. Sí, claro. Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó. Las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy somos un referente de seguridad y 2 nadie lo puede años, poner 3 en duda. Ahí están los resultados, son irrefutables. En El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador. Claro. Y ahora que gozamos de este nivel de seguridad,
hemos podido abrir nuestro país al mundo entero. A tal grado de que ahora países que antes ni de chiste hablaban sobre este tema de El Salvador, ahora lo hacen. El Salvador está en el ojo del mundo, ¿sabes? O sea, cada vez se habla más sobre El Salvador, a lo que les digo que yo hasta donde yo recuerdo, pues no pasaba antes, ¿sabes? Miren, este es otro video, también está en el canal de Prensa Alternativa El J. Dice el video: destrozaron a Trump, esto le dijeron por meterse con Bukele, republicanos en crisis. Walsh Carton ha dejado en ridículo al polémico exmandatario estadounidense. Donald Trump, tan arrogante como siempre, se mandó con un discurso destructivo contra Nayib Bukele y su política de seguridad. Sí, claro. Sin embargo, el caricaturista plasmó una realidad que Trump no se ha atrevido a tocar. Un Trump que dice ser portavoz de la verdad. Supongo que lo que se refieren es precisamente, porque como todos sabemos, una de las grandes industrias que tiene el Estados Unidos es precisamente la industria armamentística. Entonces se habla mucho sobre cárteles, se habla mucho sobre las pandillas, pero lo que poco se habla, y creo que vamos a ver en este video, es que de dónde salen los artefactos con los cuales las personas inician el conflicto. En la imagen, Donald Trump aparece dando un mensaje incendiario. El Salvador envía asesinos a Estados Unidos. Pero, sin embargo, la aclaración del propio Walsh Carton en la caricatura añade una capa de ironía y crítica. La bala que le iba a volar la cabeza no era del Salvador, era de parte de los suyos. sí, claro. Donald Trump, en sus constantes arremetidas contra las políticas de seguridad de otros países, ha cuestionado repetidamente a El Salvador y al presidente Nayib Bukele. Trump ha acusado a Bukele de no controlar a los delincuentes y de permitir que estos ingresen a Estados Unidos, pintando una imagen de caos y descontrol. En un mitin reciente, Trump afirmó que El Salvador no hace nada para evitar que sus criminales lleguen a nuestro país. Están enviando a los peores, a los asesinos y violadores. Estas declaraciones, aunque fuertes, no se sostienen cuando se analizan los datos. Claro. El Salvador, bajo la administración de Bukele, ha implementado el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una de las prisiones más grandes y modernas de América Latina. Desde su apertura, más de 40.000 pandilleros han sido encarcelados, reduciendo significativamente la violencia en las calles salvadoreñas. Según Gun Violence Archive, en el 2023 hubo más de 45.000 incidentes de violencia armada, resultando en más de 20.000 muertes. Esta realidad es exacerbada por la facilidad con la que los ciudadanos pueden adquirir armas de fuego. Políticos como el presidente mexicano Andrés Manuel López Exacto. han criticado abiertamente esta situación, Claro. argumentando que la violencia en Estados Unidos es alimentada por sus propios políticos de armas laxas. Exacto. AMLO ha señalado que el tráfico de armas desde Estados Unidos a México ha contribuido, Y a otros países. pero también ha subrayado que el problema de fondo es la cultura de armas estadounidense. Claro. El problema de la violencia no se soluciona con más armas, sino Exacto. con menos, afirmó López Obrador en una conferencia de prensa. Que vaya, incluso se le estaba juzgando a Trump porque decían que él era el que había iniciado, que había hecho que toda la gente fuera ahí, que incluso hubo personas que fallecieron. Entonces, yo creo que últimamente la retórica que ha utilizado el candidato presidencial de Estados Unidos es a modo de llamar la atención, pero no siempre es la mejor forma. Bukele, por su parte, ha defendido su gestión con datos concretos. En su mandato, la implementación de políticas de seguridad como el Plan de Control Territorial ha llevado a una reducción drástica en los crímenes violentos. Los homicidios, que en el 2015 alcanzaban una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes, han disminuido a menos de 20 por cada 100.000 habitantes en el 2023. Esta cifra representa una mejora significativa y un avance en la lucha contra las pandillas que han asolado al país durante décadas. Es importante destacar que mientras El Salvador trabaja para mejorar su seguridad interna, Estados Unidos enfrenta sus propios desafíos. Yo creo que en eso está un poco errado, ¿sabes? Lejos de hablar sobre otros países, deberías de hablar sobre los problemas que tú tienes y tratar de arreglarlos. Las críticas de Trump a Bukele también ignoran los logros del presidente salvadoreño en otros ámbitos. Bukele ha implementado políticas económicas que han atraído inversión extranjera y ha promovido el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Muchas otras cosas que hemos visto. Líder en la innovación financiera en la región. Vamos a terminar este video aquí, mis hermanos. No sin antes, me gustaría, punto número 1, que ustedes me pongan en la parte de los comentarios. Punto número 1, ustedes, mis hermanos, ¿qué opinan sobre las declaraciones del candidato Trump? ¿Qué opinan sobre lo que habló sobre El Salvador? ¿Ustedes qué opinan sobre lo que dijo? Si es verdad, no es verdad. Número 2, ¿ustedes qué opinan sobre el tema del presidente Bukele, sobre las palabras que mencionó, cómo se defendió? Punto número 3, ¿ustedes qué opinan sobre lo que mencionan al final? Que realmente gran parte de esa violencia es derivada por las mismas políticas de armamentísticas que existen en los Estados Unidos. Me gustaría muchísimo saber su opinión. Mis hermanos que están en los Estados Unidos, perdón, y que son de El Salvador, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Votarían por el candidato Trump? ¿Votarían por el otro candidato? Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios todo eso. Les agradezco bastante y nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Recuerden que todos somos hermanos, que no importa si son de Estados Unidos, si son de Guatemala, si son de México, si son de Honduras. Lo importante, mis hermanos, es que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.